¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro contenido. Estábamos hablando de matrices. Propiamente, habíamos empezado a hablar de una sección que abarca varios conceptos, lo que era la matriz transpuesta, simétricas, ortogonales, hermitianas, unitarias y potencias de una matriz. Bueno, hasta este momento mencionamos qué cosa era una matriz transpuesta. Toca ahora lugar a las simétricas y antisimétricas. Eh, que pues justamente pues una antisimétrica va a ser todo lo contrario a la simétrica, ¿no? De ahí que no se haya enlistado como tal en el título. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vamos a escribir y vamos a escribir lo siguiente. Una matriz es simétrica si se cumple o si cumple que la matriz sea igual a su transpuesta. Ya sabemos qué cosa es la transpuesta, ¿ok? El calificativo de simétrica se debe a que para poder cumplir la propiedad de que A sea igual a su transpuesta, se produce un efecto de espejo. En los elementos ahí no va a caber. En los elementos respecto a la diagonal principal, como en los ejemplos siguientes. Ok, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo meramente numérico. Esa es una matriz simétrica, ¿ok? Si nosotros convertimos, esto no lo pretendo dejar en el apunte, si nosotros convertimos ese renglón en la primera columna, sería este el resultado, ¿no? Y ahora, el segundo renglón, en la segunda columna, vemos que se mantiene exactamente la misma matriz, ¿ok? Con respecto a la diagonal principal, pareciera que se genera una especie de efecto espejo. Hay una simetría, como su nombre lo dice, un reflejo de estos valores o estos elementos de la matriz respecto a esa diagonal principal. Bueno, ahí lo tenemos. No voy a dejar esto que está acá abajo, creo que ya quedó bastante claro. ¿Ok? Vamos a poner otra un poquito más grande. Una matriz cuadrada de 3 por 3. Sería esta. Esta es otra que cumple el efecto de simetría. Con respecto a la diagonal principal, vemos que son exactamente iguales los elementos. Ceros y ceros. Bien, otra forma de verlo, aunque normalmente no suele venir muchas veces descrita de esa manera en los libros, es que si nosotros nos damos cuenta en este elemento,
Este es el elemento renglón 1, columna 2. Y este de acá es el elemento renglón 2, columna 1. Vemos que es un reflejo de los subíndices, ¿ok? Bueno, esos elementos que están reflejados deben de ser exactamente iguales, porque tal vez en una matriz un poco más grande de 4x4, no la tengo pensada mencionar en este momento o poner el escrito, se puede llegar a tener un poco más de distancia entre los elementos que se van a reflejar y podría llegar a haber una pequeña duda de acá son muchos elementos. Si es este el que le toca el espejo exactamente, una forma de identificarlos muy fácilmente es con esos subíndices, ¿ok? Bueno, si esto lo convertimos en el primer renglón, véanlo, es exactamente el mismo. Si esto lo convertimos en el segundo renglón, véanlo, es exactamente el mismo. Si este que es el tercer renglón lo convertimos en la última columna, es exactamente el mismo. Bien, ahí está. Estos son ejemplos meramente ilustrativos, con datos aleatorios. Sin embargo, aquí vale la pena mencionar a dos grandes representantes de la ingeniería, que tienen la característica de ser matrices simétricas. Estas matrices, en un campo un poco más formal de la mecánica aplicada, reciben el nombre de tensores, ¿ok? El tensor en sí mismo también es un concepto matemático. Sin embargo, también es muy común verlo en un área de la mecánica, de la ingeniería mecánica, que se llama medio continuo. Y ahí, si bien nos apoyamos en la definición matemática, también tiene una interpretación física lo que es ese tensor. Ajá. No pretende ser una clase de tensores, simplemente es adelantarte que se van a utilizar esos conceptos, que no te espantes en el momento que los oigas, pero podemos explicar qué representan estas matrices por el momento, ¿ok? Bueno, la primera es la llamada matriz o tensor de inercia, ¿ok? Si no te quieres meter en problemas con algún colega, algún profesor que diga, a ver, ¿sabes tensores? A ver, dime qué. No le digas tensor. Por el momento dile matriz hasta no obtener el conocimiento un poquito más formal de esto, ¿no? No hay mayor crimen por el momento. ¿Sale? Te puedo ir platicando que esta matriz de inercia contiene en ella la información necesaria o suficiente para describir el estado de la resistencia que tiene un objeto tridimensional a cambiar su estado de giro o de movimiento rotacional en el espacio, ¿ok? Para definir ese estado se requiere de un total de 9 datos, pero en realidad son solamente 6 datos diferentes. Digo 9 porque tengo 9 espacios en la matriz, pero son solamente 6 diferentes. Podemos ver que estos son iguales y estos de acá son iguales y estos de aquí son iguales, quedándonos entonces 3 hasta el momento, más los 3 de la diagonal principal, son 6 en total, ¿ok? Cada uno de ellos describe diferentes cosas. Esto describe qué tan difícil es cambiar el estado de rotación de un cuerpo respecto al eje X. Esto respecto al eje Y. Esto respecto al eje Z. Y tenemos la parte triangular superior, si ustedes quieren, que estos vendrían siendo los 3 datos que vuelven a estar repetidos por acá. Así que fíjate en cualquiera de los triangulitos, ¿no? Estos lo que hacen es medir eh, un desbalance respecto a ciertos planos. Si hay simetría respecto a un plano, si hay simetría respecto al eje XY, este valor será 0. Sin embargo, si hay más masa de un lado del plano XY que del otro, que no estén bien balanceadas entre ellas, este valor empezará a tener esta expresión empezará a tener un valor diferente de 0. Y este es el desbalance respecto al eje XZ y el desbalance respecto al eje YZ. Los de la diagonal principal se llaman momentos de inercia y estos que están por acá se llaman productos de inercia. Son ampliamente utilizados en el estudio de maquinaria, también de la robótica para mecanismos en el espacio, mecanismos espaciales,
y en general para todo aquello que tenga o una gran masa en movimiento o, sin importar si es pequeña o grande, pero que esa masa se mueva a velocidades y sobre todo aceleraciones relativamente grandes. En cualquiera de esos casos, independientemente de si tu área es la electrónica, la mecánica, la ingeniería civil, etcétera, en cualquiera de estos casos tendrás que entender toda esa información en esta matriz, ¿ok? Fíjense que ahí ya no lo estoy viendo nada más como un ente matemático, ¿no? Lo estoy viendo como una cajita que me dice la información de qué tan difícil es cambiar el estado de movimiento rotacional de un cuerpo. No se oye nada de renglón 1, columna 2, no se oye nada de eso, es algo totalmente físico. El siguiente es el llamado tensor de esfuerzos, ¿ok? De este te puedo ir platicando que se presenta al estudiar la deformación de los materiales. Bien, existe una relación muy importante entre la ley de Hooke, que se nos llega a enseñar en el bachillerato, en la preparatoria, en donde la ley de Hooke aplicada a un resorte habla de una relación lineal, un comportamiento lineal entre la deformación del resorte, la fuerza aplicada y una llamada constante del resorte. De forma equivalente, los materiales tienen algo parecido a esa constante del resorte, que aquí le vamos a llamar constante elástica, que de forma más correcta, más apropiada, le vamos a llamar módulo de Young, ¿ok? Normalmente representado por una letra E mayúscula en la bibliografía de mecánica de materiales, mecánica de sólidos. Bien, esa relación entre las deformaciones y la fuerza aplicada va a generar o va a producir también, dependiendo de la sección transversal del objeto en donde se esté aplicando la fuerza, es decir, tienes una barra a la que vas a aplicar una fuerza así, y pensemos que la barra es de una aleación de acero. Pero si cambia el diámetro, la resistencia que va a experimentar o que puede llegar a presentar este objeto, puede llegar a ser diferente de este, independientemente de que sea el mismo material. Entonces aquí entran en función varias cosas. La magnitud de la fuerza, el material que te va a decir qué constante elástica tienes, que sería como la constante del resorte, la sección transversal, que es el área, ¿sí? La deformación, que se suele poner con una epsilon, y después vamos a tener también el esfuerzo y la fuerza, ¿ok? Todas estas variables pueden estar involucradas. No necesariamente son todas independientes. A veces una dependerá de la otra, ¿ok? Pero estas son las variables que van a estar involucradas y esto es algo que sobre todo nos interesa. ¿Por qué? Porque actualmente se tiene mucha información acerca de los materiales más comúnmente utilizados para ciertas tareas. Es decir, tenemos materiales estandarizados. Si tú piensas hacer una máquina de un uso común, no importa que la máquina sea nueva, pero ¿a qué quiero decir con un uso común? Que no esté sometida a cambios bruscos de temperatura de forma repetida y cíclica, porque pues, eso podría generar una fatiga térmica en el material, por ejemplo. Y necesitaríamos pues un material pues bastante quisquilloso en cuanto a su diseño estructural para soportar esas cosas y que no se vuelva débil el material, ¿no? Un material que no vaya a estar en el espacio, que no vaya a ser utilizado en un avión que tenga velocidades muy extremas porque se genera mucha fricción, dilatación, etcétera. Creo que no todas las máquinas van a estarse moviendo cerca de la velocidad del sonido, por ejemplo. No todas las máquinas van a estar trabajando más allá arriba de 800 grados centígrados, pensémoslo así. Son ambientes complicados, situaciones complicadas. Si tu máquina, sin importar lo diversa que sea su aplicación, farmacéutica, alimentaria, cosméticos, imprenta, automotriz, etcétera, si está sometido a temperaturas, fuerzas, velocidades pues, relativamente decentes, te irás a un catálogo normalmente de materiales estandarizados.
No necesitarás descubrir el hilo negro o no necesitarás descubrir un nuevo material extravagante para tu necesidad. No lo necesitas, ¿ok? Bien, lo que vas a hacer es agarrar materiales que existen de catálogo, porcentajes específicos de aleaciones de carbono, porcentajes específicos de aluminio, de níquel, de cobre, etcétera, ¿ok? Y se tiene muy bien detallado cuáles son sus constantes del resorte, sus constantes elásticas de cada uno de ellos. Y llega un valor máximo en el cual ya no puede resistir más y va a existir dos tipos de fallas. Una falla por deformación plástica, que la pieza se deformó para siempre y no va a poder regresar a su forma original, pero todavía no se rompe. Y la otra que es justamente aquel punto en donde ya empieza a existir una falla físicamente visible de desprendimiento de la pieza, ¿ok? Una grieta. Esos dos puntos pueden ser muy importantes para el diseño de una pieza dependiendo de para qué se vaya a utilizar. Y esos puntos están muy bien conocidos para ciertos materiales. Entonces, es de suma importancia para el ingeniero saber que esta medida de esfuerzos no vayan a rebasar esos esfuerzos que estoy mencionando. Este es el esfuerzo a un efecto o un experimento de tracción, diríamos. Es un esfuerzo normal en la dirección X. Esto en la dirección Y. Esto en la dirección... Ay, ya no escribe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Abrir la nota, pues vamos a decirle que sí. A ver, ¿qué? No se abre nada. Ahí está. ¿Quién sabe qué pasó? Vamos a darle guardar. No quiero llevarme un susto. Ok. Bien. Esto respecto al eje Z. ¿Ok? Esto es para un fenómeno como esto. Sin embargo, cuando las condiciones no son perfectas entre la línea de acción de las fuerzas y la geometría de los cuerpos que se están generando, puede llegar a existir fenómenos como este. Un cuadrito en el cual puede existir una fuerza de fricción, por ejemplo, acá arriba y otra acá abajo, o efectos equivalentes a esos, en donde el resultado va a ser una especie de cizallamiento, que le decimos efecto cortante. Es como si se quisieran generar rebanadas de este cubito y que se va a cortar literalmente. Ese efecto se puede medir desde diferentes planos. El que veríamos en una cara paralela al plano XY, al plano XZ y al plano YZ. Este debería decir YZ. ¿Ok? Y nuevamente vemos que existe una simetría entre los datos. Estos son matrices simétricas. Se oiría todavía con mayor propiedad en la ingeniería, son tensores simétricos. El tensor de inercia, el tensor de esfuerzos. Hay más, compañeros, hay más, pero es simplemente una introducción. Bueno, eso es una matriz simétrica. La verdad es que no requiere de un procedimiento, es simplemente, como ya lo dijimos en los videos pasados, es adquirir un vocabulario correcto, apropiado, y que para cuando estés en la mecánica de sólidos, en la robótica, en la aplicación de las deformaciones, diseño de estructuras, análisis de mecanismos, etcétera, en todo esto, no te sientas confundido en el libro o en la clase al oír estos conceptos. Ya los vas a tener para que puedas concentrarte en lo importante propiamente del campo de aplicación de cada una de estas materias. Y bueno, vamos a ver. Nos falta una antisimétrica, ¿no? Yo creo que ya hasta se pueden ir adelantando a la definición. Una matriz es antisimétrica si cumple que, aquí tal vez los voy a sorprender, que AT es igual a menos A. Yo sé que tal vez muchos podrían haber llegado a esperar que fuera que no se cumpliera, que sea simétrica, ¿no? Ahí más bien es simplemente no es simétrica, ¿ok? Y creo que de hecho yo lo había dicho así al inicio del video, ¿verdad? Y les pido una disculpa ahí si yo causé también la confusión, pero no,
en realidad es aquella que es igual a menos A. Bueno, por el momento ahí no vamos a mencionar ningún caso práctico, la verdad es que no suelen abundar mucho, simplemente es, ahí sí ya más un bagaje en el aspecto matemático. En las que sí tienen una aplicación amplia en la ingeniería son las simétricas. Muy bien, vamos a pasar ahora a qué cosa es una matriz ortogonal. Un concepto también muy importante, tanto en el álgebra lineal como en la aplicación de la ingeniería. Y aquí voy a mencionar a una grande y máxima representante. Vamos a ver. Una matriz es ortogonal si cumple con que su matriz inversa sea igual a su matriz transpuesta. Esto es algo poderosísimo, porque eso quiere decir que si tú en algún momento eres capaz de definir una matriz cualquiera, que le vamos a decir P, en vez de ejercer un procedimiento elaborado para el cálculo de su inversa, que podría llegar a ser largo, tedioso, dependiendo del tamaño de la matriz, podría ocupar muchísimas operaciones, que inclusive hasta para una computadora sería algo muy tardado. Entonces, si tú sabes de antemano que matemáticamente esa matriz tiene las propiedades de ortogonalidad, porque la herencia de tu aprendizaje así te permite identificarlo, tú vas a decir, no, espérate, no estoy loco, no me voy a poner a calcular la inversa de esta matriz que está enorme y ni siquiera se lo voy a pedir a un programa porque sé que es igual a su transpuesta. Mejor me ahorro recursos computacionales y le pido que sea igual a su transpuesta. Y a final de cuentas yo sé que estaría obteniendo la inversa. Eso es algo muy interesante. Deliberadamente utilizo la letra P, generando la tentación a un tema que se va a ver en algún momento aquí también en álgebra lineal. La letra P es clásica en el uso del álgebra lineal y del medio continuo para hablar de matrices de cambio de base o matrices de paso. Transforma una, o de rotación también, transforma una expresión en otra. Sé que tal vez eso no te dice mucho por el momento, pero si ya después estamos allá en los temas de cambio de base, podrías darte una vuelta por aquí a escuchar nuevamente qué cosa es esto de la matriz ortogonal. Bien, como ejemplo te voy a poner esta matriz. Coseno de teta menos seno de teta, 0. Luego acá tenemos seno de teta, coseno de teta, 0. La va a tener que mover. 0, 0, 1. Esta matriz tiene esa propiedad. Es una matriz ortogonal. Y aquí yo te podría poner una notita. Esta matriz es la matriz de rotación respecto al eje Z. Algunos lo pondrían así. Sería una forma simplificada de ponerlo. Y eso significa a que si tú tienes un sistema, pensemos este va a ser Z, entonces este debería ser X y este debería ser Y. Y tú tienes una flechita, un cierto vector, así, vamos a decir eso es B. Y tú dices, bueno,
ese vector B tiene unas ciertas coordenadas X, Y, Z. Me interesaría saber qué pasaría si yo roto respecto al eje Z un ángulo θ a ese vector. En esa nueva posición, ¿cuáles serían las coordenadas del punto final que ubica mi nuevo vector B, que vendría siendo B'? Y diríamos va a ser una X', Y' y Z'. Es impresionante cómo esta cajita con esta construcción puede explicar algo geométrico así, ¿ok? Pero justamente eso es lo que hace, ¿ok? Como para causarte esa tentación, ese interés de decir, bueno, ¿y esa matriz como para qué me serviría? Esto, compañeros, es algo indispensable para la ingeniería prácticamente en cualquier área. No nada más para girar una flechita. Yo sé que parece algo insignificante, pero de ahí se pueden derivar tantos otros conceptos útiles en todas las ramas de la ingeniería. Aquí lo utilicé para un concepto geométrico que se llama rotación. Sin embargo, el concepto puede llegar a ser una aplicación bastante más abstracta que se llama cambio de base. Y ese, pues, ya lo veremos más en su momento. Lamento dejarlos por el momento ahí como que un poquito picados nada más con esa situación. Bueno, para eso, no sé si acá la calculadora, no estoy seguro si la aplicación aquí de la calculadora me deja calcular la inversa. Tengo mis dudas. Vamos a ver. Lo voy a hacer más grande. Acá está. Y vamos a la parte de matrices. Ok, 4. Ahí está. Y vamos a definir una matriz. Le ponemos 1. Number of rows sería 3. Columnas 3. Y vamos a ver qué pasaría. Coseno de... Ah, caray. Pues, ¿qué pondríamos? ¿Dónde está la X? ¿Dónde? Acá está. Coseno de X. Sale. La verdad, tiene guardado que X es igual a 1, no sé por qué. Tal vez válgame, aquí no sé cómo limpiarle la memoria a esto. La verdad, sí tengo muchas dudas. Aquí no estoy muy acostumbrado a manejarlo acá. Creo que los voy a tener que dejar con las dudas de cómo haberlo hecho aquí. Bueno, vamos a ver, nada más quiero ver si aquí tenía el cálculo de la Identity Transport Determinant Hyperbolic Angle Unit Engineering Symbol. No, no está. Sí me da la transpuesta, me da el determinante, pero no me da la inversa. Entonces no hubiera servido de mucho. Bueno, voy a abrir un software de uso matemático que pues no pretendo darle una explicación a esto por el momento, más allá de que lo veamos como una herramienta para que ustedes me crean que pues no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo tal vez un software, ¿no? Ok, vamos a ver. Lo voy a abrir así y voy a declarar una matriz que voy a llamar R. Y voy a decir que eso va a ser igual a, así se declaran las matrices aquí, y tengo que escribir la variable coseno de θ, así. Cada elemento lo voy enumerando con una coma, y ahora pondré menos seno de θ, coma 0. Eso sería el primer renglón. Ok. Aquí me falta darle el cuerpo a la matriz como tal. Ahí borré algo. Ahí está. Entonces me hace falta encerrar esto entre llaves, así. Esto vendría siendo el primer renglón. Ahora tendría que poner coma, abro, cierro llave para el siguiente renglón, que aquí sería seno de θ, coma, coseno de θ, coma 0. Me hago a la derecha, pongo otro renglón que lo voy a poner entre llaves y ahora sería 0,0,1. Ok, para ejecutar este programa se tiene que correr de dos maneras. Si tienes teclado numérico, con la tecla intro del teclado numérico. Y si tienes solamente teclado alfanumérico, sería con la combinación Shift-Enter. Lo corro y veo que es exactamente lo mismo. Para que ustedes queden convencidos, le voy a poner aquí
diagonal, diagonal, matrix form, y vemos que es equivalente a eso, ¿ok? Bueno, solamente que trata de ahorrar recursos el software y dice, pues mientras no me lo pidas, mejor ni te lo muestro así. Lo voy a mostrar en una forma un poquito más apropiada a mi código de la sintaxis. Bueno, vamos a pedirle que nos dé la transpuesta y la inversa. Sería el comando transpose. Tengo que decirle que transponga la matriz R. ¿Qué pasaría con eso? Ese sería el resultado. Tal vez no vemos muchos cambios. Ahora veamos aquí, transpose de R. A esta sí vamos a ponerle que nos muestre cómo es que se ve, matrix form, a ver cuál es la matriz. Ahí lo podemos ver, o sea, evidentemente es la transpuesta. Convirtió el primer renglón en la primera columna, segundo renglón en la primera columna. Véanlo ustedes acá del lado izquierdo, ¿no? Acá está la matriz original. ¿Sale? Muy bien. Vamos a pedirle a este software, que es Wolfram Mathematica, que ahora voy a dar un Enter y le voy a decir que calcule la matriz inversa de R. Y le voy a decir también que me lo muestre en forma matricial. Lo corro y vean, de inicio parece haber algo raro, ¿no? Porque dices, ah, caray, no salió igual. Bueno, porque el procedimiento de la inversa de la matriz agrega estas expresiones de forma matemática. Pero yo creo que ustedes se alcanzan a recordar muy fácilmente una identidad pitagórica de allá de la trigonometría, donde la suma de cuadrados de los coseno y seno del mismo ángulo es igual a 1. Así que a esto yo le agregaría aquí un comando que se llama simplify, para simplificar la expresión. Aplica reglas de sustitución y te da el resultado. Y dice, bueno, pues si me estás pidiendo simplificar, entonces te digo que coseno cuadrado más seno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Y descubrimos que la inversa efectivamente es igual a la transpuesta, ¿no? Yo sé que no hice el procedimiento, ahorita quise utilizar a este software, en algún momento lo utilizaremos un poquito más, ¿ok? Bueno, ahí vemos que son iguales. De hecho, fíjense que aquí simplemente ya necesito aplicar un comando que se llama simplify para que sean iguales. Si yo no le pusiera este simplify, la inversa sería esta expresión rara. O sea, fíjense, matemáticamente implicaría otra evaluación más del coseno, más luego el cuadrado, más otra evaluación del seno, más luego el cuadrado, más la suma de eso. 4 veces eso. O sea, la cantidad de operaciones adicionales es muchísima más. Además de todo el trabajo que implica operacionalmente llegar al resultado de la matriz inversa. Bueno, entonces ahí es donde está confirmado, ¿no? Platicado. Le pondré no guardar. Sale. Ok. Bueno, esa es la matriz ortogonal. O una matriz ortogonal, porque no quiero que se genere la idea de que esta es la única, ¿no? Esta no es la única matriz, pero es la más importante que vale la pena mencionar por ahorita. Bueno, vamos a mencionar ahora qué es una matriz unitaria, ¿ok? Y vamos a escribir esto por aquí. La mayor parte de las matemáticas de las ciencias básicas de la formación de un estudiante de ingeniería formación de un estudiante de ingeniería se enfocan en números reales.
Es decir, en el conjunto de los números reales. Ujú. Sin embargo, existen métodos y técnicas ujú, más generales al considerar un conjunto más grande que el de los números reales. Ujú. Este es el conjunto de los números complejos. De hecho, pueden reescribirse las matemáticas básicas ujú, pueden reescribirse las matemáticas básicas para este conjunto, el de los números complejos, en lo que sería las matemáticas básicas, perdón, en lo que sería la introducción de la rama de las matemáticas de la rama de las matemáticas conocida como variable compleja. Variable compleja. Y un tema tal vez un poco más particular sería espacios vectoriales complejos. Bien, esto que acabo de dictar aquí y de escribir es importantísimo que lo tengamos presente, ya que creo que llega a ser algo frustrante en algún momento para el estudiante de ingeniería haber invertido tanto tiempo en aprender técnicas y que de repente en cursos avanzados de ecuaciones diferenciales, algún curso de maestría, aplicaciones de análisis de señales en circuitos, por ejemplo, nos empiezan o vibraciones mecánicas, esas áreas son, yo creo, de las más aplicadas a esta situación. No nada más estas, pero vamos a mencionar esas. En donde una de las técnicas
pues tal vez de las más importantes, es la serie de Fourier y el análisis de Fourier, así como la transformada de Fourier. Y se nos empieza a mencionar que es necesario hacer un uso de la serie de Fourier en su forma completa, en la cual se utilizan números complejos. Y resulta que parece que hay que reaprender toda la matemática que sabíamos, porque entender la serie de Fourier en su forma compleja es entender ahora una integral de una función que su dominio y sus variables ya no son los números reales, son los números complejos. Y se vuelve una locura para quien quiere aprisionar esa teoría como pues el final del camino, ¿no? La teoría de los números reales. Se vuelve algo complicado. Entonces, normalmente al tema de variable compleja eh, abarca los temas de cálculo, ajá, la matemática, la aritmética, el álgebra básica de los números complejos, y después empieza a introducirse en el área del cálculo diferencial e integral con ese tipo de números. A eso normalmente se le conoce como variable compleja. Y en esa variable compleja suele extenderse a la aplicación de ecuaciones diferenciales y el análisis de Fourier. Bueno, obviamente un matemático podría decirnos muchas más ramas, pero desde el punto de vista de la ingeniería, digamos que vendría siendo la extensión a la que podríamos llegar, ¿ok? Y en el caso del álgebra lineal, nos vamos a dar cuenta que vamos a requerir de muchas aplicaciones de los mismos conceptos que vamos a aprender aquí, pero aplicados a un conjunto de números que no son nada más los números reales. Tendríamos que conocer estos mismos conceptos que vamos a aplicar, tienen una pequeña variación y a veces bastante significativa cuando la esencia del material matemático con el que trabajamos no son números reales, sino que fueran números complejos. Y tendríamos que estudiar los espacios vectoriales complejos. ¿Ok? Cuando decimos espacios vectoriales, que es básicamente lo que vamos a estudiar en este semestre, en este curso, se da por el default y he entendido que son números reales. Pero si fuéramos capaces, somos, pero a veces no es lo más amigable. Por eso voy a decirlo de esa manera, no pretendiendo faltar a nuestras posibilidades, pero si fuéramos capaces de empezar o decidiéramos empezar con el estudio de los espacios vectoriales complejos, podría llegar a ser complicado, un poco más confuso. Y el empezar con los espacios vectoriales reales nos permite incluso en algunos casos hacer uso de recursos geométricos, recursos gráficos, y que esa misma conceptualización nos ayude a afianzar primero el concepto y después evolucionar, aunque parezca volver a reestudiar lo mismo, a un aspecto más complejo, valga la redundancia, ¿no? Con los números complejos. Bueno, es necesario hablarles de esto porque puede ser que ya conozcamos, bueno, no puede ser, debemos de conocer a los números complejos del semestre pasado en álgebra, pero tal vez no le habíamos dado una importancia a que más allá de un ejercicio matemático tenían una aplicación. Bien, me faltan nada más unos dos rengloncitos y pasamos a qué cosa es esta matriz unitaria. En este caso, se presentarán, permítame un momento, ya, se presentarán algunas propiedades de las matrices definidas sobre el cuerpo de los números complejos. Decir esto, que están definidas sobre el cuerpo de los números complejos,
Es la forma o la manera formal de decir que los elementos que están colocados en cada uno de los huequitos de la matriz son números complejos, ya no nada más números reales. ¿Ok? Así es como eso es lo que significa que esté definida sobre el cuerpo de los números complejos. Ok, bien. Vamos a definir aquí una matriz definida sobre el cuerpo de los números complejos. En inicio se ve idéntica y de hecho estructuralmente parece ser igual. Ahorita vamos a ver dónde está la diferencia. Así y así. Es una matriz, no es necesariamente cuadrada, pero aquí se está diciendo que cada uno de estos elementos IJ, es decir, los elementos de la matriz, pertenecen al conjunto de los números complejos. Ya, con eso esta matriz es una matriz definida sobre el cuerpo de los números complejos. Ok. Allí, eso es una matriz unitaria, ¿sale? ¿Qué nos falta? Porque aquí como que todavía no queda muy, muy claro, ¿no? Porque puede ser que todavía ahí falta un poquitito para saber qué es una matriz unitaria. Yo sé que lo estoy dejando como que un poquito ahí al aire, pero es que no puedo llegar directamente a ese concepto. Necesito plantear otros. El siguiente concepto que necesito ahora que ya sabes que esta matriz está definida sobre el cuerpo de los números complejos es ¿qué cosa es una transpuesta conjugada? Eso se escribe así en el álgebra de matrices y el álgebra lineal. Esa es la matriz conjugada. ¿Ok? Bueno, una matriz conjugada es esto. Transpuesta conjugada es igual a la transpuesta de la matriz conjugada. Oh, sorpresa, ¿no? Disculpen los nombres tan creativos. Esta sería nuestra expresión 2.22. Vamos a aclarar qué es eso. Donde atestada, así, es la matriz de los elementos conjugados de A. Bueno, para que no quede duda, pensemos que esto es A y es una matriz de 2 por 2. Y el primer número complejo que tiene es 2 más 5i. El otro es 3 menos 2i. Y este es 4 menos 4i. Y el otro es 2, bueno, vamos a ponerle 5 más 7i. ¿Ok? Eso sería A. La matriz conjugada vendría siendo que a cada uno de estos elementos obtenga el conjugado del número complejo, es decir, 2 menos 5i, 3 más 2i, 4 más 4i, 5 menos 7i. Esa es la matriz conjugada. La matriz transpuesta conjugada vendría siendo entonces, pues ahora la transpuesta de esto, ¿no? Que este renglón lo convierto en la primera columna. 2 menos 5i. 3 más 2i. Y esto es, el siguiente renglón 2 sería la columna 2. 4 más 4i. 5 menos 7i. Así. Esto es la matriz transpuesta conjugada. ¿Ok? Muy bien. Y antes de seguir, pues te pongo por aquí algunas propiedades
de las matrices transpuestas conjugadas. Ahí está. La primera es que la transpuesta conjugada de una transpuesta conjugada vuelve a ser la matriz original. La transpuesta conjugada de una suma de matrices es igual a la suma de las transpuestas conjugadas de cada una de las matrices. La tercera, un múltiplo de una matriz, su transpuesta conjugada será igual a, entiéndase que este es un escalar, pero es un escalar complejo, por eso le estoy poniendo la rayita de que puede obtenerse su conjugado. Sería el equivalente a el conjugado del escalar por la transpuesta conjugada de la matriz. Y por si acaso hacía falta aclararlo, ese escalar lambda es un número complejo. Lo explico así. Inciso D, la transpuesta conjugada de un producto de matrices es igual al producto conmutado de las transpuestas conjugadas de las matrices. Así. ¿Ok? Ahora sí, puedo decir qué cosa es una matriz unitaria. Una matriz cuadrada, abusados, tiene que ser cuadrada, es unitaria si cumple con que la inversa de la matriz sea igual a la transpuesta conjugada de la matriz, definida sobre el conjunto de los números complejos. Si ustedes lo piensan, esto es algo muy parecido a la propiedad que ya se había estudiado de... La habíamos puesto acá. Ah, caray, ¿dónde la puse? ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? ¿Dónde están las letras P? Se las quería mostrar. Ah, aquí está. A la definición de ortogonalidad. De alguna manera es equivalente a casi a la definición de la matriz ortogonal, pero aplicada al área de las matrices definidas con números complejos, ¿ok? ¿Por qué se le agrega eso de conjugado y luego transpuesta? Porque eso es una propiedad muy común al trabajar con los números complejos. Nos vamos a dar cuenta de eso. La verdad, ahorita no vale la pena extendernos más en esa situación, pero ahí está definido que es una matriz unitaria. Nos hacen falta dos pequeñas definiciones antes de empezar con el tema de determinantes y eso lo vamos a ver en nuestro próximo video. Hasta luego, muchachos.